a la luz de la palabra de Dios, vamos a llevar este tema. Dice, si partimos del significado de la palabra mayordomía, ¿verdad? Que ya la vimos, que es administrador de los bienes ajenos. Y tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, de que todas las cosas son de Dios, ¿verdad? Lo podemos ver en Colosenses capítulo 1, el versículo 16 y 17. Ahí lo tienen en las pantallas. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén, hermanos. Vamos a ir a Dios en una oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias por la vida y la salud que nos concede, Padre. Gracias porque podemos estar aquí en su casa, Señor, de adoración, porque podemos caminar, Señor, podemos venir, alabar y bendecir su santo y bendito nombre, Señor. Poner como prioridad, Señor, el estar aquí en su casa, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí, Padre. Y en este momento, especialmente que se va a hablar su palabra, Señor, pedimos, Señor, que no sean palabras de hombre, ni ideas de hombre, Señor, ideas humanas, Señor, sino que sea a la luz de su palabra, Señor. Porque sabemos que su palabra es verdad, Padre. Y Jesucristo es la verdad, Señor. Que su Hijo nos lleve de la mano, Señor, y podamos caminar a la luz de su palabra, Señor, llevándonos hasta el propósito del Señor de llegar un día hasta la presencia de usted. Se lo pedimos, Señor, en el precioso y bendito nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice, el apóstol Pablo nos dice, ¿verdad?, en este pasaje, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y dice, si podemos entender, ¿verdad?, que todo es del Señor, que todo lo creó el Señor, que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado. Cuando podemos entender verdaderamente que todo lo que tenemos proviene de Él, nos va a ser más fácil dar, ¿verdad? Entonces, la mayordomía es administrar las cosas que Dios nos da, ¿verdad? Las cosas que no son de nosotros, que no nos pertenecen, que son del Señor. Pero como somos humanos, creemos que las cosas que tenemos las hemos logrado nosotros y no le damos el honor a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando nosotros reconocemos que todo proviene por medio de Él, es cuando nosotros realmente somos desprendidos y ayudamos para la casa de Dios. Nosotros tenemos, por decir, el dar el diezmo, ¿verdad?, con lo que participamos como una ofrenda a Dios. Dice, entonces pues, si sabemos que todas las cosas que tenemos fueron hechas por Él y son de Él, lo que nos corresponde a nosotros es ser buenos mayordomos, buenos administradores de los bienes del Señor. Es lo que les decía, por ejemplo, en este tiempo que empezó el Buen Fin, ¿verdad? Y que nosotros con las ideas mercantiles, ¿verdad?, o sea, ideas que nos promueven para que vayamos y compremos, y en veces compramos cosas que no
no las vamos a utilizar por el momento, pero como nos llamó la atención esa oferta y nos envuelven con las cosas, compramos algo que en veces no necesitamos. Debemos empezar con una buena mayordomía, de decidir las cosas que realmente sí necesitamos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a tratar de entender. ¿Qué nos dice Romanos en el capítulo 11, versículo 33 al 36? El apóstol Pablo dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, hermanos. El apóstol Pablo nos hace esta pregunta: ¿acaso le dimos nosotros primero a Dios para que Él nos recompense? El mismo apóstol nos da la respuesta, ¿verdad? En el versículo 36 nos dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ¿es justo que le demos de lo mismo que Él nos da? ¿Debemos ser buenos mayordomos de los bienes de Dios? Yo creo que sí. Leamos en Salmos capítulo 50, versículo 12. Dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, dice Jehová, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios aquí está dejando claro que no es el hombre el que alimenta a Dios, sino que es Dios quien le da de comer al hombre. Aparentemente los israelitas en el Antiguo Testamento se habían confundido. Ellos pensaban que Dios dependía de ellos para su existencia, como si no fuera por ellos, Dios no podría ser Dios. Por esto Dios explica aquí y en otros pasajes que es autosuficiente, que no necesita nada. Dice: es el hombre el que se beneficia de los sacrificios, de ofrendas y otros actos de servicio. Es el hombre, ¿verdad? Si esta participación, esta ofrenda que hacemos, no viene de un profundo sentido de gratitud, o sea, de un corazón limpio y dedicado a Dios, no vale nada ni para Dios ni para el hombre. O sea, ¿sabía usted que sus ofrendas podían lograr tanto? Parece que Dios sabía que no sería tan fácil para nosotros entregarle lo que Él nos había prestado. Por esto nos provee tantas bendiciones para motivarnos a participar así en su obra. ¿Con qué propósito nos ha dado Dios todo lo que tenemos? Para servirle a Él y para conformarnos o formarnos a su imagen. O sea, Él nos da para formarnos a su imagen. ¿Cómo? Dice: primero, Dios pide que le sirvamos con todo lo que tenemos. Este es el propósito, no solo del 10%, sino de todo. Segundo, Dios quiere que seamos como Él y que sintamos y experimentemos el amor suyo. Porque recibiendo podemos experimentar algo de su amor, de Dios, ¿verdad? Pero dando lo sentimos en plenitud. O sea, nosotros recibimos de Dios, experimentamos el amor de Dios,
pero cuando nosotros damos, podemos experimentar la plenitud. Nos sentimos en plenitud. Dice, ¿cuánto es lo que debemos darle a Dios? Desde el comienzo de la historia bíblica, vamos a observar un principio que se va a repetir por toda la Biblia. El principio del dar. En la historia del Génesis vamos a observar cómo Caín y Abel, en Génesis 4, versículos 3 y 4, van a traer ofrendas a Dios, a su Señor. Uno será fruto de la tierra y el otro de los primogénitos de sus ganados. La pregunta es, ¿dónde ellos lo aprendieron? ¿Quién les dijo que lo hicieran? ¿Por qué lo hicieron? La respuesta debe estar en lo que ellos vieron en casa, ¿verdad? ¿Dónde lo aprendieron? Fue lo primero que se menciona, los hijos de Adán y Eva. ¿Dónde aprendieron ellos? Debieron haberlo visto, ¿verdad? Es decir, Adán y Eva debieron hacerlo. No lo menciona la Biblia, pero sus hijos debieron imitar a sus padres. ¿Y a estos quién les enseñó? Pues Dios. Esta forma de adorar a su Creador, ¿quién se las enseñó? Pues yo creo que Dios. Más adelante podemos observar a Noé en Génesis capítulo 8 del versículo 20 y 21. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y dice la palabra, y percibió Jehová olor grato. Le fue agradable a Jehová ese sacrificio, ¿verdad? Después de que pasó el diluvio, llegan a tierra y todo, Noé hace un altar y sacrifica unos animales limpios y de toda ave limpia. Y dice la palabra que le fue olor grato a Jehová. Eso es un principio de una ofrenda, ¿verdad? Como ese es lo primero, ¿verdad? Los primeros sacrificios, ofrendas para nuestro Dios que vemos en la Biblia. Pero tenemos el ejemplo de Abraham en una hermosa historia, la cual me gustaría mucho compartirla con ustedes. Se encuentra en Génesis 14, del versículo 17 al 24. Si me acompañan a leerla, dice la palabra, Melquisedec bendice a Abraham. Esta es la primera vez en la palabra que se menciona el diezmo. Aquí es cuando por primera vez en la palabra se usa diezmo. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Dice que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Podemos ver, ¿verdad?, cómo Abraham
Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot. Este es el contexto. Fue a rescatar a su sobrino Lot. Se los habían llevado presos, cautivos, otro reino. Abraham va para recuperar a Lot, rescatarlo y traerse a todos los prisioneros, y él vuelve con un gran botín, ¿verdad? Trae mucho oro, muchas riquezas que conquistaron ellos de aquel reino, ¿verdad? Pero le sale a su encuentro, dice la palabra que le sale a su encuentro Melquisedec. Melquisedec es un personaje que no se menciona mucho en la Biblia, pero es algo parecido a nuestro Señor Jesucristo, porque Melquisedec fue rey y sacerdote, y nuestro Señor Jesucristo fue rey y sacerdote. Y esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Lo podemos ver en Hebreos 5. En Hebreos capítulo 5, del versículo 5 al 10. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, podemos ver, ¿verdad?, que es parecido el ministerio de nuestro Señor Jesucristo al rey Melquisedec que menciona en el Antiguo Testamento. Pero bueno, esa es una explicación que esto sería tema de otra predicación, ¿verdad?, de Melquisedec, pero quise aclarar este punto. Aquí lo que nos interesa es que Abraham regresa, viene con un gran botín, pero lo primero que hace al encuentro de Melquisedec es darle el 10%, o sea, el diezmo le da a Melquisedec. Eso es lo importante, que él dice: lo primero es darle el 10% a Dios, ¿verdad? Y el otro 90%, dice la palabra aquí, que la devolvió a sus antiguos dueños, ¿verdad? Él no tomó nada. El 10% lo da de diezmo y el 90% lo regresa a sus antiguos diezmos. Es donde dice: yo no voy a tomar nada, ni un hilo, dice, ni un hilo, ni una correa de los zapatos, dice, voy a tomar, para que no digas que yo enriquecí a Abraham. ¿Qué estaba poniendo Abraham? Que la gloria es para Dios. Abraham ya era rico y no le iba a quitar a Dios la gloria. Dicen: porque tú vas a decir que tú me enriqueciste y le voy a quitar la honra y la gloria a Dios. Ese es poner los principios básicos de una buena mayordomía, ¿verdad? Como Abraham podemos aprender varios puntos de él. En primer lugar, él reconoce que Dios es el creador de todas las cosas. Abraham dice: segundo, la honestidad de Abraham para no tomar nada que no fuera suyo. Es otro punto. El cuidado de Abraham de darle siempre la gloria a Dios por todo lo que tenemos.
No olvidar de poner en primer lugar a Dios con tus diezmos y ofrendas, porque de esta manera estamos agradeciendo a Dios por el sustento y a la vez estamos confiando en su provisión. Al nosotros dar el 10%, lo que aprendemos es que damos a Dios y a la vez estamos confiando y le agradecemos por lo que Él nos dio al dar el 10%, pero a la vez estamos demostrándole a Dios que confiamos en la provisión de Él para nosotros. Es una enseñanza, ¿verdad? Y esto nos recuerda lo que hace Abraham, nos recuerda que es lo que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Cuando recibimos nuestro fruto de nuestro trabajo, nuestro quinceno, como sea, por semana, o los frutos de nuestras ventas, lo que sea, nuestra forma de vivir, lo primero que debemos de hacer, como un principio de mayordomía, es separar lo de Dios, ¿verdad? El 10%. Porque si lo hacemos al revés, primero empezamos a pagar esto, aquello, lo otro, Coppel y todo, y dejamos a Dios al último lugar. Y probablemente podemos decir: Señor, lo siento, no completé, porque no somos buenos mayordomos, ¿verdad? No somos buenos administradores. Poner a Dios en primer lugar es confiar en la providencia de nuestro Señor, ¿verdad? Esa es la enseñanza que podemos aprender de Abraham. Tenemos otra historia que es Jacob, en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. El versículo 10 al 22. Dice: Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente este lugar, ya dice, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, esto es, casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios,
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Aquí menciona, ¿verdad?, el diezmo también Jacob. Jacob reconoce que todo proviene de Dios, porque dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tenemos otro pasaje que es con el rey David. El rey David da de su tesoro particular para la construcción del templo. Esto se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29, del versículo 1 al 17. Dice, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Dice, pero aquí dice David, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová?, le pregunta al pueblo. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el cielo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu gloria, tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto,
y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Amén, hermanos. El rey David se encargó de preparar todo lo necesario para la construcción del templo. Él se dio a la tarea personalmente de reunir los materiales, y no solo eso, además de esto, dice el rey David: como tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas he preparado para la casa del santuario. He dado para la casa de mi Dios. Podemos ver cómo el rey David fue desprendido, fue realmente desprendido. En el versículo 14, ¿verdad? Nos dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Esto es lo que aprendemos del rey David cuando dice: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El rey David sabía que todas las cosas creadas por Dios y que todo lo que tenemos Él nos los da. Cuando realmente podemos entender que todo lo que tenemos Él verdaderamente nos los da, esto hace que se nos facilite el dar. En los tiempos de la ley vamos a encontrar que el pueblo de Israel daba 3 diezmos necesarios. Primer diezmo era para los levitas, siervos de la casa de Jehová. Se encuentra en Números 18, del versículo 24 al 30. No los vamos a leer. Segundo diezmo era para la adoración religiosa nacional de los judíos, y también promovía la fraternidad y unidad nacional. Se encuentra en Deuteronomio 12, del versículo 10 al 11 y del 17 al 18. El tercer diezmo era del bienestar, que se usaba para ayudar al extranjero, a la viuda y al huérfano, en Deuteronomio 14, del versículo 28 al 29. Prácticamente en el Antiguo Testamento, en el tiempo de la ley, se daba el 23% anual para los israelitas. Pero en el Nuevo Testamento todo cambia. Aunque no se da el diezmo, esta práctica nunca se abolió. Inclusive Jesús dice que se siga con esta práctica y la defiende para que los judíos la sigan ejecutando. En Mateo capítulo 23, versículo 23, nos dice nuestro Señor Jesucristo: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, el Señor Jesucristo les está diciendo, ¿verdad?, a los judíos. El apóstol Pablo nos da una buena enseñanza de cómo debemos conducirnos. En el tesoro personal y en la misma iglesia es una enseñanza muy bonita que la mencionó nuestro hermano Jaime. Ahorita al recoger la ofrenda, al ministrar la ofrenda, lo utilizamos mucho esa frase, pero muchas veces no conocemos el contexto de esta frase, que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 9, del versículo 6 y 7, es la que leyó nuestro hermano. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El contexto de esto, mis hermanos, mis amados hermanos, es que
El apóstol Pablo les recuerda al pueblo de Corintios, a la iglesia en Corintios, que habían empezado una obra de dar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén, pero por alguna causa se había interrumpido esa ofrenda, y él después de un año les está recordando que es importante, o los exhorta a que es importante terminar esa obra que habían empezado. Y es donde vamos a leerla. Dice, vamos a empezar, el contexto está en 2 de Corintios 8, del versículo 6 hasta el 24, vamos a leer. Es bastante, pero es importante. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Se refiere a la ofrenda que habían empezado, ¿verdad? Dice que de manera que exhortamos a Tito para que tal que comenzó antes, así también acabe también. Dice, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Dice el apóstol, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. O sea, les está diciendo el apóstol Pablo, no es un mandato, no es una orden. Dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Verdad? Poner ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que como comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. O sea que el apóstol les dice, esto es mi opinión, que terminen, ¿verdad? Dice, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. En estos dos versículos 10 y 11, en los versículos 10 y 11 hace referencia a Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. O sea, en ellos estuvo el querer, porque Dios es el que pone en ellos el querer, ¿verdad? Ya tenían el querer, empezaron la obra, pero les faltaba el hacer, terminar la obra. Y dice, en esto doy mi opinión, porque es bueno para ustedes, porque no es de ustedes, sino que es de Dios, el que puso en sus corazones el querer dar. Y dice, por eso yo creo que es bueno que terminen esta obra, porque es de Dios. A eso se refiere el apóstol, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, también les está diciendo, no vayas a dar lo que no tienes, ¿verdad? Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. O sea que tú vas a dar, te vas a quedar. Sí, o sea, no vas a tener recursos, pero le vas a dar a la otra persona, la otra va a tener holgura. Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol. Dice, para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo,
con igualdad, dice, para que todos estén igual. La abundancia vuestra supra la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos, o sea, cuando se inviertan los papeles, cuando ellos tengan y nosotros no tengamos, ellos nos ayuden a nosotros. A eso se refiere el apóstol. Sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Esto se refiere a la palabra del Antiguo Testamento en Éxodo 16. Éxodo 16 del versículo 17 al 21. Él está haciendo esta referencia al apóstol Pablo. Dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y creó gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogieron cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En este versículo, en el versículo 15, dice, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Hace referencia a eso cuando en el desierto les envía el maná. Dice que los que recogieron mucho se les echó a perder, ¿verdad? Pero no les faltó. Los que recogieron de menos, no les faltó, también comieron. Está haciendo esa referencia el apóstol Pablo. O sea que a lo que está diciendo es que confiemos en la providencia de nuestro Señor, ¿verdad? Que nos dará siempre lo necesario. Dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito, él regresa, como estaba mencionando, ese procedimiento de llevar esa ofrenda, de terminar esa ofrenda y llevarla a la iglesia de Jerusalén, que en ese tiempo padecía de necesidad. Dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. O sea, envía a Tito, que es el compañero de Pablo, de cual sabemos la confianza que el apóstol Pablo tenía en Tito. Y dice, y no conforme con eso envía al hermano, dice, y no es cualquier hermano que está enviando junto con Tito, dice, el hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. La reputación del hermano era grande, de un buen hermano. Y dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación. O sea, era compañero también del apóstol Pablo para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Amén. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. O sea que él estaba poniendo muy claras las cosas, ¿verdad? Cómo iban a llevar esa ofrenda, quiénes se iban a ir. Todo lo hace muy claro, porque dice, evitando que alguien vaya a pensar mal, vayan a murmurar, de que vayan a hacer mal uso de esa ofrenda. Como el apóstol Pablo nos hace esa enseñanza, así debemos conducirnos aquí también en la iglesia, ¿va? Dice, procurando hacer las cosas honradamente, dice el apóstol Pablo. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, ¿verdad? Es lo que les digo, o sea, buscar hacer las cosas bien, honradamente ante el Señor,
pero también delante de los hombres, que haya una claridad en el manejo del tesoro, ¿verdad? A eso se refiere, dice, y hay una referencia, está haciendo Pablo en Proverbios capítulo 3, versículo 4. Dice, y haciendo esto, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, haciendo estas cosas vas a crear una buena opinión ante Dios y ante los hombres. Dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano. O sea, Pablo, no conforme con eso, dice, todavía envió a otro hermano, otro tercer hermano. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente, porque la mucha confianza que por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, todavía les vuelvo a repetir. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. O sea, me gusta la forma en que maneja, y en veces nosotros no queremos dar explicaciones a hermanos. Dice, cuando aquí el apóstol Pablo nos da una clara explicación de cómo manejar los tesoros de la iglesia, ¿va? Y ya para terminar dice, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor, dice, como diciendo, recíbanlo bien. Y mostrar la ofrenda que van a dar, denle la ofrenda que ellos van a traer. Y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. O sea, porque Dios, Pablo les hablaba de los buenos hermanos que había en la iglesia en Corintio y que iban a hacer esa donación, ¿verdad? Esto es el contexto, hermanos, del pasaje que nuestro hermano Jaime leyó ahorita en la ofrenda, y dice Pablo, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Esta es una referencia al Salmo 112, versículo 9. Esto, hermanos, es un ejemplo de lo que viene en el Nuevo Testamento. Ya vimos en el Antiguo Testamento ejemplos de Abraham. Bueno, desde Noé, Abraham, Jacob, aprendimos de ellos cómo poner en primer lugar a Dios, ¿verdad? Y a la iglesia. David, el rey David, pone en primer lugar a Dios, a la iglesia. Y en el Nuevo Testamento vemos este pequeño pasaje del apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo nos instruye a manejarnos en el tesoro y las ofrendas y ser desprendidos, ¿verdad? Dice, no que vayas a dar lo que no tienes, porque después a ti te va a hacer falta y él va a tener holgura. Entonces dice, no es así, es que des de lo que te sobra, de lo que no que vayas a dar lo que no tienes. Esa es una enseñanza en el Nuevo Testamento por parte del apóstol Pablo. Y de esto me recuerdo. Y no, esta enseñanza, hermano, no es porque haga falta aquí en la iglesia para la obra de Dios. Gracias a Dios nuestra iglesia es bendecida, pero la enseñanza se tiene que dar, ¿verdad? Y esto me recuerda, oí de un pastor, Miguel Núñez, que pone una anécdota que pues según él es verídica. Dice que el pastor le dice a la iglesia, dice, hermanos, necesitamos que la iglesia camine como el paralítico de Bethesda cuando es sanado y camina. Y dice,
Sí, y la iglesia le contesta, sí, pastor, que camine la iglesia. Y luego les dice, bueno, es necesario, mis hermanos, que la iglesia también corra, como Elías cuando descendió del monte Carmelo corriendo 27 kilómetros. Sí, pastor, que corra la iglesia, que corra. Entonces les dice, bueno, también necesitamos que vuele como las águilas, que la iglesia vuele como las águilas. Sí, Señor, que vuele como las águilas. Dice, bueno, si queremos, dice el pastor, si queremos que vuele, entonces necesitamos de su dinero. Y la iglesia dice, que camine, pastor, que camine. ¿Sí? O sea que cuando tocamos el punto del dinero, puede ser alegre, pero a la vez es triste, ¿verdad? Pero eso es el difícil de tomar este tema en la iglesia. Pero sabemos que si confiamos en Dios, si confiamos en dar el diezmo a la iglesia, confiamos en la provisión de Dios. O sea, estamos poniendo a prueba a Dios. Una vez me gustó que el hermano Julio en la ofrenda también mencionó. Dice, es el único pasaje en la Biblia donde Dios nos da oportunidad de probarlo. Dice, pruébenme, a ver si no abro las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. O sea, pruébalo a Dios. Dios te está dando la libertad, pruébame, a ver si no. Entonces, ya hablamos de varios ejemplos, creo que espero no haberlos cansado mucho, y quiero ir a algo en la actualidad. Tuve la oportunidad, fuimos algunos hermanos, fue Néstor y fue Charlie, fuimos a Los Ángeles, California, y ahí hace como 2 meses, y ahí escuché una historia llegamos a un restaurante y ahí íbamos con Luis Araiz y mi hijo José Luis, y estábamos adentro de un restaurante de comida rápida. Llegamos a poner gasolina y llegamos a comer. Y empiezan a contar esta historia que me llamó mucho la atención sobre ese restaurante. A ver si no me regaña aquí mi hermano Abel por la pronunciación. Se llama así, Chick-fil-A. ¿Cómo se pronuncia, hermano? Dice, la exitosa cadena de comida rápida que no abre los domingos. Ellos tienen una historia. Ahí llegamos nosotros y comimos hamburguesas de pollo, son hamburguesas de pollo, como empanizadas, y unas papas empanizaditas también. Dice, voy a empezar con la historia del creador. Dice, Truett Kay, fundador del tercer restaurante con mayores ingresos en Estados Unidos, usó principios no muy alineados con la lógica de los negocios para hacer crecer el suyo. Esta es su historia. O sea que él no usó unos principios que los expertos mercadólogos dicen son para que el negocio crezca, ¿verdad? Él no usó unos principios muy buenos, los expertos dicen, ¿verdad? Pero vamos a ver. Dice, una pechuga de pollo sazonada con 20 especias y apanada en aceite de maní con 2 rodajas de pepinillos entre 2 panes de mantequilla tostados, suena como una comida tentadora. Se trata de la preparación estrella de Chick-fil-A, la cadena de comida rápida estadounidense que está conquistando su industria de una forma muy particular. La familia Kay, propietaria del restaurante, ha visto en el crecimiento de su negocio y en el crecimiento de su patrimonio una oportunidad para dejar en evidencia sus principios cristianos. O sea, ellos vieron en ese negocio la oportunidad de mostrar sus principios cristianos, ¿verdad? En el 2020 los Kate ocuparon el puesto 21, fíjense, ¿no? El puesto 21 de las familias más ricas de Estados Unidos, según una revista, ¿verdad? La revista Forbes.
con un capital de 14.200 millones de dólares. Dice, ¿cómo llegaron hasta ahí? ¿Qué los caracteriza? ¿Cómo los percibe la sociedad? ¿Cómo han servido a Dios y al prójimo por medio de sus riquezas? Dice, a continuación te contaremos su historia. Un negocio en crecimiento. Que la familia Kate aparezca en una lista de Forbes como una de las más millonarias de Estados Unidos da una idea del éxito de este negocio. Dice que pasó de tener 7,000 millones de dólares en 2015 a 14,200 en 2020. Pero existen otras cifras que permiten dimensionar el estatus y crecimiento de la compañía como tal. No voy a brincar mucho. Dice, el milagro se evidencia en la lista también de las 50 mayores cadenas, ordenadas según las ventas totales en todo Estados Unidos. Durante el 2021, allí Chick-fil-A aparece en la tercera posición con un ingreso de 16,700 millones de dólares, superada por dos gigantes como Starbucks y McDonald's. Mientras tanto, Kentucky Fried Chicken aparece en la posición 14 con 5,100 millones de dólares. Es decir, la empresa cuenta con más ventas promedio por tienda a pesar de que solo abre 6 días a la semana, decisión que prácticamente hace parte de su marca. Además, en las 2,225 sedes que tenía, lo cual significa un aumento del 85,5% de sus ingresos. Dice, la vida del creador del sándwich de pollo. Voy a brincar unos pedazos. La historia de Chick-fil-A se entrelaza con la de su fundador, Samuel Trent, como si fueran una sola. Trent nació el 14 de marzo de 1921 en Stanton, un pueblo en el estado de Georgia que actualmente tiene unos 6,500 habitantes y está ubicado a 123 kilómetros de Atlanta. Su familia no tenía muchos recursos y él era el sexto de 7 hijos. Además, su padre vendía bienes raíces y seguros, pero se vio afectado por la Gran Depresión en 1929 y no pudo recuperarse financiera ni emocionalmente. Así que la mamá de Trent se encargó de la economía del hogar, recibiendo huéspedes. Ella cocinaba muy bien y Trent le ayudaba pelando alimentos, ordenando la mesa o lavando platos. Nunca usó una receta, tenía un instinto o una intuición que la guiaba en todo lo que cocinaba, desde pollo frito hasta tarta de papa. Pero tanto él como sus hermanos debían esperar a que los huéspedes comieran primero para luego disfrutar sus preparaciones, aunque comían solo lo que quedaba. Trent tenía 8 años cuando optó por aprovechar el patio delantero de su casa para vender bebidas. Desde los 12 años, a los 19 repartió periódicos y tras terminar la secundaria ingresó al ejército en plena Segunda Guerra Mundial en 1944. Trent no tuvo la oportunidad de ir a la universidad. Así que cuando terminó de prestar servicio, decidió hacer realidad su gran sueño, tener un negocio propio. Así que vendió su auto, pidió prestados alrededor de 6,500 dólares y se asoció con su hermano Ben para comprar un terreno y construir un restaurante. Abrieron las puertas al público el 23 de mayo de 1946 en Hayville,
Georgia, bajo el nombre de Dark Green, que después pasó a llamarse Dark House. En ese momento los establecimientos con servicio de 24 horas estaban en auge, así que ambos hermanos se turnaban cada 12 horas para atender el negocio, lo cual resultaba bastante agotador, pero ya habían determinado no abrir los domingos y estaban agradecidos por ello. Voy a ir al final. Dice, Trent no quería tener un éxito financiero si implicaba abandonar sus principios y prioridades. Dijo, un propósito claro. Él tenía un propósito claro. Samuel Trent Kate fundó esta cadena de comida rápida en 1967, pero fue 15 años después que le asignó a su negocio un propósito específico. Glorificar a Dios siendo mayordomos fieles de todo lo que se nos confía y tener una influencia positiva en todos los que entran en contacto con Chick-fil-A. Sin embargo, según la revista, este creyente se había basado desde el inicio en principios bíblicos. O sea, la revista dice, Trent dice que en 1967, pero la revista dice no, desde que inició sus primeros negocios, él se basó en principios bíblicos, dice la revista, para hacer su empresa. Ahí explican que manejan una cultura de cuidado, no solo entre empleados, sino entre ellos y los clientes. Por ejemplo, la compañía es conocida en Estados Unidos por no abrir los domingos para que los operadores y trabajadores de las más de 2,700 sedes que la conforman puedan ir a la iglesia, si así lo quieren, o para que descansen y compartan con sus familias. Chick-fil-A asegura que entre sus valores también se encuentra el servir, el trabajo en equipo, la colaboración, la adaptación y la reinvención, así como el orientar cada acción al cumplimiento del propósito ya mencionado. Principios y logros de Chick-fil-A, dice, sus principios son Dios y la iglesia como prioridad. Esos son sus principios. Trent Kate fue profesor de escuela dominical para adolescentes de 13 años durante 5 décadas. 50 años él tenía dando la clase dominical. Ustedes pueden ver qué clase de persona fiel y calidad de persona espiritual es. 5 décadas, 50 años enseñando. Dice, enseñó a sus hijos a asistir a la iglesia cada domingo. Trabajo duro. La diferencia entre éxito y fracaso suele ser un 5% más de esfuerzo, pero empezamos a ver que ocurren milagros cuando realmente nos comprometemos. Esto es lo mismo en la iglesia, hermano, entre nosotros. Cuando nosotros nos comprometemos a servir al Señor, cuando realmente tomamos un compromiso sincero, empezamos a ver que hay milagros entre nosotros. Amor por la familia. El fundador de Chick-fil-A no solo se preocupó por mantener unida a su familia, también abrió las puertas de su casa para recibir niños y niñas con ciertas carencias. Además, en 1987, él y su esposa fundaron Windshape Homes, una organización caritativa que busca llevar a niños a casas de acogida y pastorear a los padres que los cuidan, así como guiar a las iglesias que han sido llamadas a tener este tipo de ministerios. Alguna vez dijo, mi familia y mis hijos adoptivos son mis riquezas. O sea, él hizo una organización que es en Estados Unidos que se encarga de ayudar a los niños que se encuentran desprotegidos. Y hay iglesias, es una organización muy grande, muchas iglesias que participan con él y él se encarga de pastorear a los pastores de esas iglesias para llevar la ayuda a esos niños. Es un ministerio muy grande.
Dice, una huella en la historia. José de Arimatea fue un hombre adinerado e influyente que en su momento usó sus recursos para darle sepultura al cuerpo de Jesús. Había sido su discípulo, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto, según Juan 19:38. Sin embargo, por medio de este acto sirvió a Dios. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, algunas mujeres sostenían financieramente el ministerio de Jesucristo y sus apóstoles. Juana, la esposa del administrador del rey Herodes Antipas, fue una de ellas. Dice, Trent Kate seguramente también pasará a la historia como un hombre que vivió con riquezas en esta tierra, pero que las usó para servir a Dios y a otros. A lo largo de su vida escribió 5 libros y recibió 9 premios por sus labores filantrópicas y empresariales. Sin embargo, una frase que dijo revela el reconocimiento que deseaba. Me gustaría ser recordado como alguien que mantuvo sus prioridades en orden. Así es como le gustaría a él ser recordado. ¿Cuáles eran sus prioridades? Dios y la iglesia. Esas eran sus prioridades y así que quería ser recordado. Alguien que mantuvo, a pesar de toda su riqueza, de ser de las familias más ricas de Estados Unidos, él quería ser recordado por mantener sus prioridades en orden. Ese es el mensaje que les había preparado. Espero que sea de beneficio para sus vidas, que pongan en práctica el ser desprendidos, ¿verdad?, para nuestro Señor y para nuestros hermanos. Sabemos que el Señor pone el querer como el hacer, ¿verdad? Si ustedes tienen el querer, procuren terminar la obra del hacer también. Quiero ir a Dios en una oración para despedirnos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Señor, le damos gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias por todo lo bueno y maravilloso que es con nosotros, Señor, proviéndonos nuestras necesidades, Señor. Gracias, Señor, porque nos bendice, Señor, y nos protege, nos bendice, nos da trabajo y sustento, Padre. Le pido, Señor, que nos dé sabiduría para ser buenos mayordomos, Señor, de su riqueza, Señor. Poder aprovechar cada centavo, Señor, que llega a nuestras manos, Señor. Utilizarlo de acuerdo a su voluntad, Señor. Denos sabiduría para no derrochar ni ser despilfarradores de lo que usted nos ha dado, Señor. Bendíganos, Señor, ayúdenos a seguir adelante, Señor. Sabemos, Señor, que es difícil, Señor, pero con la ayuda suya lo podemos lograr, Padre. Tomados de su mano podemos seguir por el camino, Señor. Siendo testimonio, Señor, por medio de nuestros trabajos, ser testimonio de Dios y de su iglesia, Padre, para engrandecer más su nombre, Señor. Se lo pedimos en el precioso y bendito nombre de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.